Voy a referirme al último libro de la Biblia. Estos días he estado meditando, pidiendo a Dios, hermanos, ¿qué es lo que voy a llevar? Hay tanto mensaje, hermanos, que puedo, ¿no?, impartir. Y en este último libro de la Biblia, en los primeros capítulos, Juan recibe ese mensaje, hermanos, directo de Jesús. Para poder entender el mensaje, me voy a referir al capítulo 3. En el capítulo 3, hermanos, en la Reina Valera titula el mensaje a Sardis. ¿No? Una iglesia, llamado iglesia aquellos días, hermanos, igualito que nosotros, reunidos, ¿no? Seguramente, hermanos, igualito que nosotros también, alabando a Dios, hombres y mujeres, y niños, adolescentes, todos, ¿no?, ofrendando, diezmando, estaban así como nosotros. Entonces Dios, hermanos, que conoce los pensamientos, que lee la mente, que conoce el corazón, ¿no?, que nos habla por medio de su Espíritu Santo, hermanos, ha conocido bien la condición espiritual de la iglesia de Sardis. Y es el mismo Dios, hermanos, en esta mañana que nos conoce, hermanas. Todo, nada no hay oculto. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú planeas, todo lo que tú meditas, todo lo que tú tienes, hermano, acordado, todo te conoce, ¿no? De entre estas 7 iglesias, Sardis y la Odisea, hermanos, son iglesias muy carentes espiritualmente, que carecen de vida espiritual, hermanos. Algo del trasfondo, hermanos, de aquellos días, esa manera de vivir, ¿no?, en los siglos, hermanos, 6 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, una ciudad, hermanos, tan poderosa, tan maravillosa, ¿no? Pero esta ciudad, hermanos, siendo así, lleno de idolatría, lleno de fornicación, hermanos, lleno de vicio sexual, lleno de obras paganas, como ciudad, y los hermanos estaban entremetidos ahí. Los hermanos estaban, hermanos, en medio de esa cultura, ¿no? Para que tú puedas entender, Sardis, hermanos, era así, ¿no? Entonces, Jesús, hermanos, les ve, aquí, hermanos, aparece 3 niveles, del versículo 1 hasta el versículo 5. 3 niveles de espiritualidad, hermanos, que Jesús conoce a esta iglesia de Sardis. Un nivel, una iglesia muerta, espiritualmente la mayoría muerta. Otro nivel, una iglesia, hermanos, agonizante, de carnalidad, con tibieza en su estado espiritual, y pocos que habían alcanzado, hermanos, una iglesia en su estado espiritual pura, ¿no? Yo me voy a referir a los 2 primeros. Voy a leer, dice, hermanos, así.
escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En este versículo, hermanos, está demostrando que Dios es tan grande, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no hay nada oculto. Isaías habla de los 7 espíritus, 11:2, ahí está, ¿no? Estás reflejando, hermanos, Dios es así: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, de conocimiento. Ahí están, hermanos. Dios es todo, Dios es grande, no hay nada oculto que pueda esconderse de Él. Cuando le escribe a Sardis, hermanos, que para Dios, para Jesús, es una iglesia solamente nominal. No una iglesia, la mayoría, una iglesia que viva, es una iglesia nominal, que lleva nombre. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A los ojos de Dios, hermanos, la iglesia del 70 al 90, 95% era una iglesia muerta y agonizante. Pero por encima, sí, hermanos, tal vez la iglesia de Sardis, bueno, hoy día nos toca el culto, vamos, arreglémonos, ¿no? Demos alabanza al Señor, gratitud, honra y gloria, vayamos. Pero ¿cuál era la práctica que Dios ha visto? Esta iglesia, hermanos, estaba, hermanos, compartiendo también con toda la tradición de Sardis, con esa idolatría, con esa costumbre, pero también estaban, hermanos, en la casa de Dios, en la iglesia, sentaditos, paraditos, alabando al Señor, ofrendando, dando diezmos. Pero su vida espiritual era muerta, hermanos. No había vida. No había vida, hermanos, espiritual. Esas causas, hermanos, a la iglesia, hermanos, le hacía ver muerta, porque Sardis, hermanos, con tanto paganismo, con tanta idolatría, con tanto tradicionalismo, ¿no? Se alejó de Dios. Muchos se alejaron, estaban agonizantes y estaban muertos espiritualmente, hermanos. Ahora yo quiero explicarte: muerto espiritual. Es donde la carne, hermanos, domina, es donde la carne, hermanos, te maneja, los deseos, los impulsos de la carne. Ese desfreno que no es natural, esa concupiscencia, hermanos, que es como una nave, que es como una movilidad sin frenos, que no es natural. Y estaba así, hermanos, Sardis. Los hermanos estaban sentados en la iglesia, pero ¿quién conocía sus obras? Dios. Hermanos, cada cual conocemos nuestra historia, nuestra vida, hermanos. Hasta hoy arrastramos, desde que hemos tomado conciencia hasta hoy, hermanos, conocemos nuestra vida.
¿no? Yo conozco, hermanos, conocía mi vida desde que he tomado conciencia, qué hice como niño, qué hice, hermanos, como adolescente, qué hice como joven. Y estamos aquí sentados, ¿no? Muchas veces está almacenado, hermanos, bien, y no quiere salir, no quiere salir, ¿no? Ahí está, hermanos, el orgullo, ahí está, hermanos, la lujuria, ahí está, hermanos, la gritería, ahí está, hermanos, la fornicación, ahí está el adulterio, los malos pensamientos, todo lo que dice, hermanos, capítulo 1 de Romanos, ahí está almacenado, ¿no? Ahí está almacenado. Quiero comentar, hermanos, un testimonio de una hermana, ¿no? Ella ya de edad de unos 60, 58 años, a 60 seguramente le calculo. Y dice ella, cuando yo era joven, era tan orgullosa. Desde los 13 años comencé a hacer negocio con mi tía, de Villazón aquí, de Villazón aquí. A los 18 años, ella dice, ya tenía mi movilidad, ya tenía una casa, ahí está de Lazario San Gabriel, en plena avenida. Tan joven, tan hermosa, tan preciosa, pero se le ha entrado, hermanos, el orgullo en su corazón. Vinieron, ella dice, hermanos, a rogar, 1, 2, 3, todos, de rodilla, a nadie aceptado, porque el orgullo estaba en su corazón. Tenía amigos y amigas, y en una noche de esas una amiga me llamó, me llevó a la fiesta y caí ahí al pecado. No con un joven soltero, sino con un hombre casado. Lamento al día. Tuve un hijo. ¿Hasta dónde ha llegado el orgullo? Después que ha tenido hijos, un hijo, se casó con otro que tiene un hijo, se murió. Los 2 hijos también murieron. Y a esa edad, ¿no? Ella llora, lamenta, dice, ¿por qué he sido orgullosa? Tanto he hecho llorar, 3 hombres que hice llorar, he sido orgullosa. Ahora he llegado a esta edad, no tengo ni hijos, ni esposo. Ay de mí. Aquí estaba, hermanos, almacenado, aquí en su corazón. Era muerta espiritual. Por eso, hermanos, les decía a los hermanos de Sardis, yo conozco tus obras. Si hay en nuestro corazón, hermanos, ese orgullo, esa idolatría, no solamente esos 2. Tantos pecados, hermanos, que hay. Hay enemistades, hay gritería, hay odio, hay rencor. Y está almacenado. Eso tenía, hermanos, la iglesia de Sardis, lleno de costumbre, y no estamos lejos nosotros. Aunque seamos jóvenes, aquí estamos en las universidades, seguramente en las casas, en muchos trabajos, hermanos, en muchas empresas públicas, privadas, no estás lejos. Así no se puede agradar a Dios. No vamos a poder agradar, hermanos, no se puede. No. Yo escuché decir, porque yo trabajaba frente al Aquino, hermanos, ahí la universidad, aquí nadie se salva, dice. Los jóvenes que yo hablaba, aquí nadie se salva.
Aquí las chicas no se salvan. Aquí los jóvenes no se salvan. No, no está lejos, hermanos, de nosotros. La idolatría está, hermanos, también muy cerca, tan cerca. Hay empresas, hermanos, públicas que dicen, ya es el año nuevo, Aymara, vamos, tenemos que ir, todos están obligados, mañana a las 7, cuando salga el sol, ahí estás en medio. Hermanos, a ese tipo de corazón, Jesús dijo a la iglesia de Sardis, estás muerto. Y muertos no le vamos a poder, hermanos, agradar a Dios. También un versículo, hermanos, que vamos a tomar, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6. Pero los que se entregan a los placeres viviendo están muertos. Ese placer, hermanos, que hay en el hombre, en la mujer, en el adolescente, en la señorita, en el joven. No hay caso, porque es dominante. No hay caso, hermanos, agradar a Dios, porque es dominante. Esa lujuria. Y estás cerca de eso, estás cerca, hermanos, de eso, estás viviendo con eso. ¿No? Y si ese placer de la carne nos domina, hermanos, hermanas, estamos muertos a los ojos de Dios. Muertos a los ojos de Dios. Ese es el primer nivel. Versículo 2, el segundo nivel. Hermanos, los hermanos han estado en un estado espiritual crítico. El versículo 2 es como un consejo que les dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otras muertas, otras que están para morir, hermanos, que no hay compromiso serio con Dios, que no hay obras justas, hermanos, con Dios no hay. Y así no le podemos agradar. Y así no le podemos, hermanos, adorar. Pero hay otro nivel más abajo, hermanos, ¿no? Del versículo 4. Ese nivel tenían, hermanos, sus nombres escritos en el cielo. Pocas personas con vestiduras. Nosotros podemos preguntarnos, hermanos, esta mañana, ¿cómo estamos? ¿No? Con vida espiritual, sin vida espiritual, estamos agonizantes o estamos agradecidos, Señor, allí está mi nombre, aquí está mi ropa, aquí está mi vestidura. Hermanos, la palabra de Dios nos exige una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Hermanos, en esta mañana, reconocer a Dios, tal vez abrir ese corazón que tiene problema. Y ese problema, hermanos, escuchando, va a seguir siendo problema. Esta noche no vas a poder dormir tranquilo. Mañana, a una semana, vas a seguir, porque hay un problema en el corazón. No. Pero sí, hermanos,
Yo digo, gracias, gracias, Señor. Sea un problema grande, pequeño, mediano, sea horrendo, sea feo, hermanos, sea leve, sea grave, todo tiene solución. No hay quien no tenga solución. Esa solución está, hermanos, en reconocer aquellos días cuando Jesús vino. Hermanos, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, muchos estaban alrededor de ellos, pero muchos nobles también no quisieron oír, porque aún el orgullo estaba en ellos. Y cuando Jesús, hermanos, con esa voz tan cariñosa, con esa voz tan suave, les dice, venid a mí. Venid a mí, todos los trabajados, los cargados, yo os haré descansar. ¿Quiénes han escuchado? Los humildes. ¿Quiénes han recibido, hermanos, esa invitación? Los mansos. Los mansos de corazón. Los humildes. Esa clase humilde que había, hermanos, en ese entonces. Sí, hermanos, recibió esa invitación. Cuando los mansos y humildes de corazón se apegaron, hermanos, a Jesús, Jesús se alegró porque recibieron el mensaje. Aquellos que no se han hecho llevar con el orgullo, en aquel entonces era una mezcla también, hermanos, de los fariseos, saduceos, de muchos otros que tenían, hermanos, ese nivel disbajo, alto, hermanos, en su vida cotidiana. Hermanos, muchos tampoco recibieron esa invitación. Los que recibieron y cuando a Jesús se acercaron, Jesús, hermanos, se alegró. Hoy es igual. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Si nosotros vamos a abrirle ese corazón, hermanos, a Cristo, como ese pueblo común, sí, vamos a recibir. Tal vez en esta mañana vamos a decir, sí, reconozco mis errores. ¿Por qué? ¿Por qué me lleva el orgullo? ¿Por qué me lleva este pecado? ¿Por qué soy así? Cada vez quiero hacer obras buenas, pero no puedo. Hermanos, hoy día la vivencia es tan triste. Muchos hogares, muchas hijas no aguantan la reprensión de las madres. No pueden aguantar. Después que ha pasado eso, tal vez dicen, ¿por qué soy así? Ya no voy a hacer. Muchas veces a mi mamá los respondo, o a mi padre los respondo. Queremos evitar, pero tampoco podemos. Somos débiles, hermanos. Pero sí, con la ayuda de Dios, con esa ayuda, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, sí podemos. Sí vamos a poder. Ahora volviendo, hermanos, aquí, en esta historia de la iglesia, hermanos, en Sardis. A Dios, hermanos, no le vamos a poder agradar
si vamos a estar, hermanos, agonizante o con los impulsos, hermanos, con los deseos de los ojos, de la carne, no podremos. Eso dice, hermanos. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 16. El consejo para los hermanos también de aquellos días, cuando le dice, sé vigilante, afirma, bien, establece, también podemos decir, hermanos, date de cuenta, abre los ojos, te estás cayendo, te estás hundiendo, están pasando los días y cada vez vas menguando más tu vida espiritual. ¿Qué dice versículo 16? 5:16. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, ¿qué nos maneja? ¿Quién es nuestro maestro ahora? Cada cual sabemos, hermanos, quién nos conduce, quién nos enseña, quién nos maneja en nuestra vida. Aquellos días, primer hombre y primera mujer, eran tan obedientes, hermanos, a Dios, a su maestro, a su creador. Pero cuando llegó, hermanos, ese desfaz, cuando, hermanos, escuchó la invitación, hermanos, de Satanás, Eva, ¿quién era su maestro? A Eva le decía, hermanos, no morirás. Dios, hermanos, le dijo, no comerás. Hasta ahí estaba bien. Pero después, hermanos, dejó a ese maestro y, hermanos, escuchó la voz de Satanás. Satanás le dijo, no morirás. Ahora, ¿quién, hermanos, hermanas? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos quiere manejar? ¿Los deseos de la carne? ¿Los deseos de los ojos? Hermanos, muchas veces ese placer que tiene la carne, no hay otro camino que rendirse. No hay otra vía, hermanos, no hay otro camino, hermanos y hermanas, no hay. Solo un camino de reconocer a Cristo. Él sí tiene poder, hermanos, para transformarnos. Él tiene poder, no hay otro. Si así el pecado, hermanos, nos domina, como a esa iglesia Sardis, si el pecado nos conduce, nos maneja, hermanos, no hay otro camino que apoyarse a Jesús. En esta mañana, hermanos, yo quisiera invitarles de corazón. Porque mi persona también era, hermanos, así. Yo me vestía con lentes, con gafas oscuras, todo de cuero. Con ese orgullo, hermanos. Qué triste. Pero cuando Dios, hermanos, perdonó mi vida, Alfredo ya no era nada. Quisiéramos ser, hermanos, una iglesia que tenga vida espiritual.
una iglesia que fluya, hermanos, esa vida espiritual. Que encuentre ese cambio, que haya felicidad en el hogar, que haya felicidad en la familia, que haya hermanos con el hijo contra el hijo con el padre, la hija con la madre. Muchas veces no hay esa relación. En esta mañana, hermanos, estos versículos hemos leído. Apóyate en Él. Solo te invito, hermanos, aquel Dios que es tan grande en misericordia, ha mandado, hermanos, a su Hijo Jesucristo aquí, a esta tierra, ha pagado, hermanos, el precio. La última oración de Jesús, las últimas lágrimas. El escritor Lucas, hermanos, ¿cómo lo ve a Jesús? De sus ojos salían, de su frente salían gotas de sangre, lo expresa así. Ese sufrimiento, esa agonía, esa cruz pesada, hermanos, lo ha llevado por nosotros. Yo digo muchas veces, Señor, gracias. Has muerto por mí. Has sufrido por mí, por mis errores, por mis pecados. No hay otro, hermanos, que agradecer al Señor. En esta mañana que Dios bendiga, hermanos, acerquémonos a Dios. Si no es hoy, medita de tu vida. Si tienes vida espiritual o estás muerto espiritual, si estás agonizante en tu vida espiritual, tal vez llegarás a casa y dirás, reunirá a los hijos, perdóname, soy así, no puedo evitar, porque somos débiles, hermanos, pero Dios nos ayudará por medio de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga, hermanos, en esta mañana. Acerquémonos a Dios, confiemos en Él y Él, hermanos, nos ayudará. Así en esta mañana, hermanos, gracias por esa atención prestada. Oremos al Señor.